lo que estoy diciendo, no se paró el proceso. No es cierto, como usted dice, doctor Plata, que les tocó volver a hacer la fila, porque como lo voy a demostrar, a pesar de la flagrancia de la ilegalidad, a pesar de que dijeron que no se podía tramitar, siguieron tramitando de manera velada. En el mes de junio, como ya lo dije, por fin le dieron a la zona franca de Occidente su derecho legal de existencia. Esto ocurrió el 16 de junio del año 2008. Y miren ustedes la curiosidad, un mes después, el 28 de julio, y esto prueba que los trámites siguieron, el Comité Intersectorial de Zonas Francas aprobó el plan maestro y le dio concepto favorable a la zona franca de Occidente. En 35, 38 días se cumplieron todos los trámites, que en otros casos, por supuesto, se demoran bastante más. Y unos meses después, a diciembre 18, la DIAN entonces ya completa el proceso y le otorga a este negocio, o sea, concede la existencia de la zona franca de Occidente. Pero los abusos y los favoritismos no terminan allí, incluso hay favoritismos menores que vale la pena mencionar. Por ejemplo, en septiembre 26, la DIAN hace un requerimiento único y da un plazo perentorio para que quienes estaban tramitando la zona franca de Occidente en el término perentorio de un mes alleguen todos los papeles. Término perentorio, dice la norma, un mes. ¿Y saben hasta cuándo entregaron papeles? Hasta el 17 de diciembre del 2008, el día antes en que se diera la autorización definitiva. Papeles que por supuesto no revisaron, unos papeles complejos de asuntos técnicos, y que por supuesto tramitaron también violando de manera clarísima las normas de la República. La zona franca de Occidente presenta, y así lo aprueba el Comité Intersectorial de Zonas Francas, que las aguas residuales de ese predio donde se desarrolla ese negocio van a ser tiradas a un vallado, violando de manera flagrante lo que había determinado la CAR y el municipio de Mosquera, que dice que esas aguas residuales no se podían tirar a ese vallado. Y hay otro caso que ya este es el sumum del escándalo, y es que la DIAN, en la resolución definitiva para otorgar la zona franca, dice que en diciembre 18 del 2007, la DIAN dice que la zona franca de Occidente S.A., con NIT número 900-224-XX, solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, sí, el 18 de diciembre, pero del 2007, solicitó concepto sobre viabilidad de declaración de existencia de la zona franca permanente de Occidente y la aprobación del plan maestro. Y ya les dije aquí, senadores y colombianos, que la zona franca de Occidente solo tuvo constitución jurídica en junio del 2008. Luego era absolutamente imposible que la DIAN le concediera un NIT para finales del 2007. Esto se llama falsedad en documento público. Ya el doctor Felipe Zuleta, conocido articulista del periódico El Espectador, ha anunciado que interpondrá un denuncio penal por este caso, porque la violación es flagrante, y tengo que lamentar que el actual director de la DIAN le haya escrito una carta a la revista Semana minimizando este hecho, diciendo que no, que eso no vale la pena, que es que son cosas pues que no entienden las interpretaciones y las conductas geniales de este gobierno. ¿Para qué la falsedad? No sabemos muy bien, pero me temo que tiene que ver con que aquí hay un problema. Y es que si se daban por recibidos los papeles en junio del 2008, pues la zona franca especial de Occidente aparecía como tramitada en 6 meses. Y entonces, por supuesto, y es lo que anda diciendo el doctor Plata por todas partes, que esto se tramitó en un año. Pero ahí tiene usted un problema bien grave, doctor Plata. O esto se tramitó en 6 meses, o ustedes tramitaron durante 6 meses que no podían tramitar, y no fue cierto que hubieran tenido que volver a hacer la fila. Le toca escoger en qué situación se pone usted para esta explicación. Digamos también, y este es otro hecho mortificante, la telaraña de empresas que los hijos del presidente de la República han constituido en este asunto. No voy a explicarla porque el tiempo es demasiado corto, pero le doy los nombres de empresas que aparecen en esto, nombres que en últimas, a mi juicio, tienen como uno de sus propósitos hacer difícil encontrar el nombre de Tomás y de Jerónimo Uribe en este negocio.
Residuos Ecoeficiencia, Patrimonio Autónomo FC Lotes Mosquera, Fiduciaria Colpatria, Zona Franca de Bogotá, Zona Franca de Occidente, Zona Franca Permanente de Occidente, Yogur S.A., en Panamá la firma Aslich Investment Corporation. Y yo les hago una pregunta cordial a los Uribe Moreno. A los 25 años, unos negociantes constituyendo empresas en Panamá. Eso es legal, por supuesto, pero también sabemos que una parte muy grande de las empresas que se montan en los paraísos fiscales son para cometer delitos. Yo no estoy haciendo ninguna acusación, pero sí estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué ocultar el nombre? Porque el primer propósito de las empresas que se constituyen en Panamá es ocultar los nombres de los accionistas. Yo aquí le pido a los hijos del presidente de la República que le digan a Colombia quiénes son los socios de esas empresas que aparecen en Panamá, que están involucradas en ese negocio. Y aquí recordemos que en buena medida el negocio o el negociado de las acciones de Invercolsa, en donde se defraudó el interés nacional, no ha podido desarrollarse y comprenderse lo que pasó, porque esas empresas, esas acciones terminaron bajo el control de algún desconocido que opera con una compañía en Panamá. Luego este reclamo tiene que ver con asuntos legales y por supuesto con asuntos morales. Nos preguntamos también, ¿este veloz enriquecimiento de los Uribe Moreno pagó los impuestos respectivos? Desafortunadamente la DIAN no nos respondió a una pregunta específica que le hacemos, pero la cosa es muy sencilla. Ellos transfieren unos valores de 33.9, 34 millones de pesos de residuos Ecoeficiencia a Yogur S.A., que es también de su propiedad. Y cuando se pasan de una empresa a la otra, pasan de 34 millones a 3.092 millones de pesos. La pregunta es bien simple, ahí hay una ganancia inmensa. La ganancia es de Residuos Ecoeficiencia, la ganancia es de Yogur S.A., pero de alguien tiene que ser la ganancia. Estamos preguntando, o aquí estamos ante el caso clásico de una ilusión en la que, como suele suceder en Colombia, quienes se benefician de este tipo de negocios no pagan los impuestos que sí tienen que pagar los asalariados y la gente del común, que no tienen ninguna manera de evadirlos. Esperaremos con paciencia que las DIAN nos diga si esa operación es una operación que tiene un propósito distinto de no pagar los impuestos que se debían pagar. Han dicho los hijos del presidente que aquí tampoco se configura tráfico de influencias, que porque estaba en la obligación. El Comité Intersectorial de Zonas Francas estaba en la obligación de otorgarles la petición que hicieron sobre la Zona Franca de Occidente, de la misma manera que equivocadamente dijeron que el alcalde de Mosquera tenía que concederles el plan parcial. Pues no es cierto, senadores y colombianos. El otorgamiento, y eso lo saben los ministros bien porque incluso lo sugieren en alguna de las respuestas, el otorgamiento de una zona franca en Colombia es de discrecionalidad de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Lo dicen clarísimo. El decreto 2685 del año 99, en su artículo 393, raya 5, señala que la Comisión Intersectorial de Zonas Francas podrá dar concepto desfavorable a una zona franca si considera que hay inconveniencia técnica, financiera o económica. Inconveniencia, no ilegalidad. Y claro, la inconveniencia puede ser mucha, porque hay muchas cosas que pueden hacer inconveniente que se establezca una zona franca especial, porque entre otras cosas, o una zona franca permanente, entre otras cosas, esos son negocios que las grandes empresas de una u otra manera le proponen al gobierno nacional y que tienen muchas cosas que desarrollarse. En el acta 01 de noviembre 20 del 2007, la Comisión Intersectorial de Zonas Francas señala que hay que estudiar este asunto y ellos usan la palabra de la discrecionalidad que tienen para estos casos. Por último, algo que puede ser la pregunta del millón, señor presidente, y vamos concluyendo. ¿Sabían los ministros y los altos funcionarios del presidente Uribe que en este negocio